¿Sí? Coincide. ¿Coincidís con esa definición? Sí. Bueno. Bueno, el proceso de GridX, estoy viendo acá, se inició en el 2013 con un proceso de investigación y después de 3 años logró crear GridX. Es licenciado en Administración de Empresas y máster en Finanzas, y en el 2015 participó del programa Singularity University. Y después de 15 años fundando startups tecnológicas, decidió buscar la manera de conectar ciencia y negocios. Y le dedicó 3 años a comprender tanto qué era el capital de riesgo como el ecosistema latinoamericanos, y en el 2016 se concretó GridX, y como ahora nos va a contar, yo solía decir que me parecía, cuando me contaban el modelo, siguen teniendo esa casona tan linda Sí. bueno, una casona. Resistió la pandemia. Muy bien. Tienen un lugar muy lindo, una casona antigua, ahí por Belgrano es esa zona, y donde hacen encuentros y donde juntan a científicos, porque un científico no necesariamente tiene habilidades empresariales, financieras o comerciales. Entonces lo que hacen es que machean, juntan emprendedores con científicos. Y a mí me hacía acordar un programa de televisión que habían, cuando yo era chica, en televisión, que llamaba Yo me quiero casar y usted, con Roberto Galán. Y él me decía que era más como un Tinder, en una versión más moderna, y es verdad, es más común. Así que ahora digo que es un Tinder, lo de Roberto Galán quedó un poco viejo. Creo que salvo Roberto Serra, nadie más debe saber de qué estoy hablando. No, igual internamente, cuando se forman las parejas, usamos el Federico Márquez, que es el que maneja esa parte, manda la foto de Roberto Galán, así que quedó la huella de Roberto Galán, aunque le decimos que es un Tinder, pero Roberto Galán está ahí. Iban a la televisión la que se querían casar, y bueno, y los machaban en la televisión. Sí, sí, sí. Bueno, en la versión más moderna, este es un Tinder, para decirlo de una manera simpática, y debe ser más complejo, o no sé si es más complejo, pero de juntar equipos, armar equipos que puedan llevar adelante proyectos de biotecnología. Así que contanos, Matías, un placer que estés acá, en qué están ahora. Bien. Bueno, comparto pantalla, creo que me tienen que autorizar a compartir. Ahí ya está habilitado para que compartas. Okay. Bueno, la idea es, voy rápido, así les doy el pantallazo y después la idea es que podamos charlar lo máximo posible. Bueno, como bien contaba toda la historia María Eugenia, hoy terminamos siendo un fondo. En 2017 hicimos el primer fondo de Venture Capital, que es esta industria que financia etapas tempranas de proyectos tecnológicos de potencial crecimiento exponencial, y particularmente en biotecnología. Y dentro de la biotecnología estamos en una conversación que está más relacionada a lo que se llama biología sintética, que no es la definición exacta de lo que se hace tecnológicamente, porque la biología sintética es una disciplina en sí misma, pero es una nueva denominación para poder agrupar a esta nueva generación de startups biotecnológicos, que ya no es exclusivamente de la industria farmacéutica, ¿no? Y ¿por qué viene creciendo esta posibilidad de la biotecnología? Y por qué se vienen dando, y en los últimos, sobre todo 6 años, viene creciendo esto de forma exponencial, tres cuestiones. Viene, por un lado, creciendo la convergencia tecnológica. Por otro lado, las inversiones de Venture Capital en este tipo de nueva generación de empresas biotech crece también. Y después tenemos la necesidad, una presión que va a crecer de mercado por transformar la matriz productiva, y esto con la biotecnología es una gran oportunidad porque puede aplicarse a una diversidad enorme de aplicaciones. Como decía, ya no es solo biotecnología. Esa matriz productiva que necesita transformarse claramente lo tiene que hacer porque el cambio climático y los problemas del cambio climático, la desigualdad, no nos van a permitir seguir produciendo como producimos hoy
para poder expandir esos bienes y servicios a toda la población, o para poder abastecer de más bienes y servicios a la población que ya está dentro del sistema. Simplemente no da, o sea, excederíamos las leyes de las termodinámicas si quisiéramos hacerlo en los métodos productivos actuales. Entonces hay que pensar otra forma de ¿no? Y un poco los números de estos tres ejes que vienen creciendo de forma exponencial son que las tecnologías base de la biotecnología, principalmente son la secuenciación genómica, que es digitalizar la biología. Lo que valía hace 20 años $100 millones, hoy hace poco anunciaron que valía $100. Están surgiendo un montón de herramientas de edición genómica, y hay cada vez más tecnologías de interfaz entre la biología y lo digital. Microfluídica, óptica, sensores, microelectrónica, etc. Las inversiones que yo decía que vienen creciendo de forma exponencial, en 2021 fueron de casi $18.000 millones, y van a tener ese crecimiento. Hay que ver qué pasa este año con la caída del mercado, pero no creo que tengan una caída significativa. Y después hay diferentes informes que muestran cómo la biotecnología es una gran oportunidad para esta transición de la matriz productiva. Por ejemplo, Schmidt Futures, que es una fundación de Schmidt, que era el CEO de Google, hizo un informe muy completo de Future Bioeconomy que pone como un mercado entre 4 y 30 trillones de dólares año. Y hay otro informe de McKinsey muy interesante que dice que el 60% de los physical inputs del planeta podrían desarrollarse con biotecnología. Miramos esta tendencia, y veníamos mirando esta tendencia en el mundo, y miramos Latinoamérica. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, lo que yo me encontré cuando salí a buscar esto es que no pasaba nada, ¿no? Que no estaba pasando nada, no había un ecosistema de creación de este tipo de empresas, aun cuando tenemos una masa crítica de investigadores, 200.000 investigadores en ciencias de la vida en la región, una tradición científica, sobre todo en Argentina, que tenemos 3 premios Nobel, después hay otros 2 premios Nobel en Venezuela y en México, pero si lo miramos como un bloque, Latinoamérica, 600 millones de habitantes y un mercado en sí mismo, 5 premios Nobel es algo absolutamente destacado, digamos, ¿no? En el mundo. No hay otros países que tengan eso. Y en ese contexto, nosotros lo abordamos creando un método, un modelo que transforma ciencia en startups, y startups que puedan ser competitivas globales, a nivel global. Creamos un equipo que es único porque nadie tenía esta experiencia práctica de hacer esto, y creamos un portfolio muy, muy interesante que ahora les voy a contar. Nuestro modelo tiene 3 etapas. Primero hacemos una exploración del sistema científico, vamos a laboratorios, universidades, centros de investigación, etc., y buscamos al científico, queremos conversar con él, porque no trabajamos con una startup ya formada, trabajamos con esas capacidades del científico. Ese es nuestro punto de inicio, ¿no? Hoy en esa búsqueda, en esa exploración, ya mapeamos más de 2.500 proyectos científicos, y ya desarrollamos relación con más de 150 instituciones en toda la región. Desde ahí, desde ese proceso, seleccionamos a 20 proyectos para que participen de nuestro programa Ignite, y también seleccionamos a 20 perfiles de negocios, jóvenes emprendedores, o a veces no tan jóvenes, que quieren pensar su carrera en un emprendimiento basado en ciencia. Y en ese programa, durante 6 meses, trabajamos con ellos. En una primera parte, de los primeros 3 meses, es este proceso de matching, este proceso de diseñar o hacer los primeros diseños del negocio. Y los segundos 3 meses, ahí trabajamos ya con el modelo de negocios diseñado para proyectarlo hacia el futuro. Y durante ese proceso se crean las empresas, se incorporan las compañías, y invertimos $200.000 para lanzarlos al mercado. Y después los conectamos con el mundo. Estos proyectos necesitan de más capital, van a necesitar 10, 15, 20 millones de dólares, y ese capital no está en la región, entonces tienen que ir a buscarlo al mundo. Hoy ya pasaron por ese programa Ignite más de 110 proyectos. No todos los que hacen Ignite terminan recibiendo la inversión, porque algunos se caen en el proceso,
creamos 56 startups en ese proceso, ya invertimos en 42, los 14 restantes estamos ahora durante el proceso, para los próximos 2 meses ya van a estar incorporados formalmente al portfolio. Y 20, ahora ya más de 20, recibieron inversiones de otros inversores en el mundo. Nosotros invertimos $10 millones y los proyectos ya levantaron otros $60 millones en el mundo. Y esto que sea en el mundo es importante porque, como les decía, no existe un mercado en Latinoamérica para financiar estos proyectos. Un mercado de venture capital profesionalizado, si bien hay excepciones de algunos inversores aislados, pero no hay un ecosistema de inversores profesionalizados en este tipo de startups, entonces tenemos que ir al mundo a buscarlos. Hay más de 200 fondos ya bien establecidos en Latinoamérica, y hay solamente un fondo muy reciente que no solo invierte en Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo, que invierte en biotecnología, algunos deep tech, que es un sector más amplio que incluye biotecnología, pero muy poco. Este primer fondo que hicimos durante 2017, creamos 36 compañías, hoy trabajan más de 600 personas, actualizar un poquito eso, en el portfolio, en diversas aplicaciones como alimentos, agro, salud, diagnóstico, medio ambiente, herramientas que son transversales a todas las industrias. 60% de los startups tienen fundadoras mujeres, que es un hecho bastante inédito, y ya tenemos startups del Fondo 1 de Argentina, México, Chile y Uruguay. Y con una aplicación de impacto, digamos, ¿no? Tanto en cambio climático como en desigualdad, muy clara de todos los proyectos. Rápidamente les digo algunos proyectos que están en el portfolio. Biflow, que ya tiene operaciones en Estados Unidos, principalmente en California, pero ya empezó a trabajar en Perú, en México, y tiene base en Argentina también. Trabajan con polinización de cultivos, en donde se ocupan de las abejas en tanto su salud y en tanto su entrenamiento. A veces le dicen porque las entrenan para que vayan a cierta flor que a ellos les interesa, y mejoran la polinización de ciertos cultivos que son dependientes de la polinización animal y que no tienen buenas alternativas para mejorar ese proceso de polinización. Es una empresa bastante original en el mercado, la verdad que no hay muchas empresas con este abordaje, y eso ha generado mucha atención y va a ir generando cada vez más atención, sobre todo porque ya muestran muy buenos resultados, y el año pasado cerró una serie A, y bueno, está creciendo muchísimo en Estados Unidos sobre todo. STAM es una empresa que trabaja en la creación de una nueva generación de bioreactores. Los bioreactores es un elemento fundamental en la posibilidad de la biotecnología, porque la biotecnología en general, después hay diferentes tipos de aplicaciones, pero la central es que hace una ingeniería de células para que las células produzcan lo que uno quiere que produzcan. Entonces, cuando uno hace esa ingeniería de la célula en el laboratorio, después para poder tener muchas de esas células y tener mucho de eso que quería uno tener, las tiene que multiplicar. El proceso de multiplicar esas células se hace en bioreactores. Esos bioreactores hoy tienen una lógica de equipamiento industrial, de mucha inversión, mucha curva de aprendizaje para finalmente poder llegar a las cantidades que uno desea. Y eso hace que sea un cuello de botella para la biotecnología, porque es muy difícil finalmente acceder a una escala que te permita abastecer el mercado. Ellos están pensando en, y ya vienen avanzando un montón, en hacer lo que hoy se hace de escalas industriales de decenas de miles de litros en un bioreactor de escritorio, digitalizado y que permita descentralizarse y que permita una versatilidad de producción que es inédita. Es una de las empresas en esta temática, que es biomanufactura, más avanzadas hoy del planeta. Recibió una serie A a principios de este año de $17 millones, y ya tienen unos avances increíbles y tienen hoy casi 200 personas trabajando, principalmente en Argentina, pero también en San Francisco. Casper Biotech es una empresa que trabaja con una tecnología CRISPR. Si no escucharon nunca la tecnología CRISPR, les recomiendo un documental de Netflix que se llama Human Nature, que no sé si seguirá estando, ¿no? Hace mucho que salió, un par de años, que explica muy bien lo que significa CRISPR y su potencial. Básicamente CRISPR es una herramienta que se creó para poder editar genes y para poder
acelerar ese proceso de ingenierizar esas células que decías, ¿no? Para hacer ingeniería de las células lo que se cambia es el ADN, que el ADN es el que contiene la información para darle las instrucciones a la célula para que haga lo que tiene que hacer. Entonces se encontró una forma de hacer muy fácil esto, solo en la computadora para después trasladarlo a una célula o a un organismo vivo. Y Casper trabaja con eso para hacer diagnóstico de rápido, versátil, que principalmente creció mucho con la pandemia, y fue adquirida a fines del 2020, que eso significó nuestro primer éxito. Bueno, una diversidad de microma, trabaja colorantes con hongos, OncoPrecision en cáncer para hacer ranking de drogas para células específicas de pacientes, una bio, trabaja en biofertilizantes, con un abordaje muy original que utilizan bacterias extremófilas aisladas desde la puna catamarqueña en los Andes, que encuentran bacterias que crecen en ambientes muy hostiles, entonces eso permite que las puedan adaptar después para que puedan tener toda esa capacidad resiliente en una zona seca, y permiten que se puedan hacer cultivos en zonas más de estrés hídrico. Y todo esto lo hacemos en un equipo balanceado, ciencia y negocio, que en poco se empiezan a hacer más difusas los límites, digamos, ¿no? Todos los científicos de nuestro equipo empiezan a participar de entender el negocio y a quién tenemos que seleccionar o no, dependiendo en muchos casos de su potencial de negocios, tanto el científico como el de negocios, y nosotros los no científicos cada vez entendemos más las dinámicas científicas y las posibilidades y las potenciales y las aplicaciones. Aparte tenemos un advisory board que lo conduce Miguel Galucho, que es mi socio en Gridex, y con un advisory board muy interesante internacional en ciencia, en venture capital y en crecimiento de estas empresas, que es fundamental. Todo esto fue el fondo 1, hasta 2021 desarrollamos este primer fondo, que fue un fondo de $10 millones, en donde creamos estas 36 empresas. Y ahora, este año lanzamos el segundo fondo, que hoy tenemos recaudados unos $28 millones, y que ya empezamos a invertir con este fondo. Sumamos la primera empresa brasilera, sumamos a una empresa más en México, Chile, bueno, Argentina siempre es el principal país, pero ya estamos haciendo inversiones en toda la región, y la idea es expandirnos en toda la región. De hecho ya tenemos una persona en México y una persona en Brasil trabajando, y también lo que hacemos con este fondo, que va a ser diferente del fondo 1, es que tenemos más capital para poder invertir en los procesos de crecimiento de estas empresas. Nosotros antes solamente invertíamos $200.000 en ese primer cheque, y después cuando los startups recibían más inversión, nos quedábamos cortos para seguir invirtiendo y defender nuestra participación. Hoy tenemos más posibilidad de hacer follow-on investment, y no solamente las compañías del fondo 2 que estamos creando, sino las del fondo 1 también. Como les contaba, ya estamos en el proceso en el medio del proceso de una nueva camada, que es todo este proceso de Ignite. Empezaron 20 proyectos ya con una dispersión en los diferentes países muy importante, y hoy quedan unos 14 proyectos, que en los que vamos a invertir. Pensamos 10, 12, pero creo que vamos a llegar a 14. Para cerrar esto muy rápido, ¿no? Podría estar hablando realmente horas, pero ojalá que les hayan surgido preguntas, así creo que es mucho más nutritivo que hagamos una conversación. Para cerrar un poco, ¿qué significa esto que estamos haciendo y la oportunidad? Primero, nosotros nos gusta decir que vemos una oportunidad de arbitraje de talento, ¿no? Aunque en términos técnicos hay una sobreoferta de talento científico que no está siendo capturada por una demanda del sector privado. Nosotros estamos creando esa infraestructura para que esos científicos puedan trabajar. Hoy esos 200.000 científicos trabajan casi su totalidad en la academia. Y los que no trabajan en la academia
no hacen ciencia, porque en Latinoamérica no hay posibilidades de hacer ciencia fuera de la academia, porque las multinacionales no hacen ciencia en la región y porque las empresas locales prácticamente no hacen innovación ni desarrollo, ¿no? Entonces, esta nueva generación, y de esas 600 personas que trabajan hoy en las empresas de GRIEX, casi 400 son científicos, entonces ahí empieza a haber una oportunidad grande. Imaginen solamente el 10% de ese, de ese pool de talento que pueda trabajar en estas empresas que están transformando matriz productiva y un montón de cuestiones súper necesarias, ¿no? Esto destrabaría un mercado, ¿no? Que hoy no existe en la región, de empresas que surgen de Latinoamérica pero son de impacto global. Digamos, ¿no? Si bien hay ciertas cosas en las cuales pensamos en el mercado local, la realidad es que estamos pensando que tienen que ser innovaciones suficientemente potentes como para poder impactar en el mundo. Y bueno, esto va a dar una visibilidad a un rango importante de oportunidades que están subinvertidas, ¿no? Le decimos, y una visibilidad a una nueva generación que está surgiendo. Hoy nuestro portfolio, que va a tener 56 compañías a fin de año, es el portfolio de biotecnología más grande de Latinoamérica. Es ridículo, ¿no? En tanto el potencial que tenemos, pero bueno, es así. Entonces, esto es como algo muy nuevo, es un ecosistema que se está armando, es muy lindo ver cómo se ensambla ese ecosistema, porque realmente trabajan mucho en conjunto todo nuestro portfolio, y más ahora que están en toda la región, y más cuando van al mundo y se encuentran en el mundo buscando capital y mostrando sus proyectos. Así que creo que es una gran oportunidad. Me imagino que ustedes van a estar del lado más de negocios. El recurso más escaso que tenemos es ese perfil de negocios que quiera sumarse al proyecto, ¿no? Entonces es lo más difícil siempre que nos cuesta encontrar. Así que bienvenidos a que quieran participar de esta conversación. Y abro preguntas, así charlamos. ¿Cómo va, Matías? Mira, yo te quería preguntar cuáles son las ramas o sectores de la biotecnología que se están invirtiendo más en GRIDEX, y a su vez también quería preguntarte cuáles considerás como menos desarrollados en el país y que tienen una oportunidad de explotación. Bueno, nosotros segmentamos en agroalimentos, diagnóstico, salud, medio ambiente y herramientas, ¿no? Son como esos los verticales en los cuales los agrupamos. Después van a ir creciendo los verticales porque los agrupamos de esa manera para tener un orden. Más o menos el 50% del portfolio es de agro y alimentos, y el otro 50% es de todo el resto de las cuestiones, lo que más se termina encontrando con potencial competitivo, porque lo que más hay en general es de salud, pero es más difícil ser competitivo en el mundo desde Latinoamérica haciendo cuestiones de salud. Nosotros no hacemos proyectos que sean nuevos terapéuticos para la industria farmacéutica. Es una tesis de inversión muy distinta poder crear empresas que traigan una nueva molécula al mercado, que pasen todos los procesos regulatorios. Es muy difícil competir en ese mercado. Es muy difícil competir incluso para, para, para investigadores dentro de Estados Unidos. Muy difícil competir con los hubs de San Diego, Boston, San Francisco, para universidades dentro de Estados Unidos. Entonces imagínense lo difícil que va a ser para fuera de esos hubs, digamos, ¿no? De fuera de Estados Unidos. Entonces nosotros nos enfocamos en todo lo que no sea ni nuevas moléculas farmacéuticas, ni tampoco mejoramiento genético en plantas, que tienen un proceso de financiamiento de una tesis de inversión parecido a lo que es el proceso Pharma. Y aparte entendemos que las velocidades de desarrollo, las complejidades regulatorias y las alternativas tecnológicas van a hacer que, es nuestra visión, digamos, ¿no? Es un poco jugada, pero van a hacer que las tecnologías de modificación genética empiecen a perder valor como posibilidades tecnológicas para
para lograr optimizar procesos en el agro, ¿no? Y después en diagnósticos hay bastante, en medio ambiente en Argentina, por ejemplo, hay poco, por ejemplo en México nos encontramos con un montón de proyectos, con mucha más densidad de proyectos que tengan que ver con cuestiones medioambientales, de materiales, de tratamientos, de regeneración de suelos, etcétera, como que no sé por qué, pero como que hay un incentivo mayor a generar este tipo de proyectos, y que está subexplotado y podría crecer más, y yo diría que todo, ¿no? Realmente, o sea, como que no tiene sentido que tengamos esta cantidad de empresas con la masa crítica de científico y de talento competitivo que tenemos en Argentina y en la región, ¿no? Entonces, todo debería estar por crecer. Nosotros hicimos un white paper de cómo podría traducirse un potencial de crear 300 empresas que finalmente estén en las posibilidades de competir por capital en el mundo, y el impacto que eso podría generar en Argentina en términos de divisas, en términos de inversiones que podrían llegar a Argentina, de licenciamientos, de impuestos, de empleos, etc. Y nada, solamente con 300 empresas que pudieran entrar en trayectorias de venture capital, se podría generar un impacto muy grande, pero bueno, nada, es una lucha cotidiana, digamos, ¿no? Que se vea esto, porque muchas veces se ve esto en el sistema científico y en general, en los gobiernos en general, más como una amenaza que como una oportunidad, digamos, ¿no? Bueno, nos van a venir a sacar el conocimiento científico, nos van a venir a llevar a extranjerizar las empresas, digamos, ¿no? Y bueno, nosotros lo que hicimos es un enfoque muy pragmático, digamos. Nosotros abordamos esto buscando las posibilidades de maximizar las posibilidades de éxito. Y las posibilidades de éxito, hoy, maximizar las posibilidades de éxito, creemos nosotros que es en el proceso que lo hacemos. Así que nada, hay espacio para crecer por todos lados. Creo que hay una pregunta. ¿Alguien más? Acá hay una en el chat, que la leo. Me gustaría consultar qué tipo de políticas públicas considerás se deberían generar para lo que ustedes hacen, que no sean casos aislados, y más precisamente en el sector de la educación. Bueno, en el sector de la educación, claramente ya tenemos un problema de base, digamos, ¿no? Como que tenemos un problema de la educación primaria, secundaria, digamos, tenemos graves problemas en Argentina que hacen que una tendencia, que no tengamos una tendencia de mejora, ¿no? Y eso es súper grave porque realmente tenemos un problema en el futuro muy grande. Después, si vamos al tema específico, yo creo que por ahí falta en las carreras universitarias de grado más relacionadas a negocios, por ahí promover más vocaciones emprendedoras, o conectar, o generar por ahí fuera de, por ahí es una actividad más de la extensión universitaria, pero no hay mucha actividad que relacione o que les dé la posibilidad a los estudiantes de pensarse a sí mismos como creadores de sus propias empresas. Y después en el sistema científico, en las carreras científicas, es como que es algo que no existe, ¿no? Entonces hay una posibilidad de crecimiento en la educación, por lo menos para atraer el lenguaje, para atraer la posibilidad. Y después en políticas públicas hay un montón de cosas para hacer, pero les digo 3 ejes que son los principales. El principal es el de cómo aceitamos los procesos en los cuales las instituciones científicas permiten o potencian o empoderan a esos científicos a crear sus propias empresas. Hoy de vuelta, es más una amenaza que un científico cree una empresa, aun cuando los números, o sea, no afectan absolutamente nada al sistema científico, porque hoy Argentina tiene casi 50.000 científicos y digamos, esta cantidad de empresas no existe, que aceiten esos procesos, que se puedan generar oportunidades. Lo segundo es que se pueda facilitar los procesos iniciales de estas empresas, en tanto importación de insumos, más dinámicas para esos procesos. Hoy todo es muy difícil. Y lo tercero es la cuestión regulatoria también, que se pueda aceitar con oficinas que estén ayornadas a estas cosas nuevas que vienen y que necesitan otras velocidades, otras dinámicas para poder por lo menos tener sus primeras pruebas en el mercado, y hoy por ahí están preparadas las oficinas regulatorias para
para pensar en productos más tradicionales. A ver, ahí acá Yegle tiene una pregunta. Mm. Antes de Lautaro, que está Octavio con la mano levantada, bueno, dice, ¿crees que pueda el Estado capitalizar este potencial de talentos? ¿Y cuáles crees que son los motivos por los cuales falta desde el sector privado invertir en estos proyectos? Bueno, que puede el Estado capitalizar este potencial de talentos. Y En vez bueno, que lo vea como una amenaza, ¿cuál puede ser la ganancia para el sistema científico, el Estado que ha invertido en la bueno, ciencia? las ganancias son clarísimas, es desarrollo, digamos, ¿no? O sea, desarrollo, crear este tipo de compañías, es repago de la inversión tan grande inversión que hicieron los países en desarrollar esta ciencia, en desarrollar la educación pública. La posibilidad es clara en desarrollo. Ahora, que el Estado pueda capitalizar este potencial de talentos, no está claro que lo pueda hacer. O sea, hay que hacer un montón de cosas para que lo pueda capitalizar. Lo más grave de todo es que si no lo capitaliza el Estado, igualmente alguien lo va a capitalizar, porque ese talento, tarde o temprano, para ahí en menor cantidad o en menores posibilidades, se va a buscar su propia oportunidad, ¿no? Como que estas empresas, esto ya está ocurriendo, ¿no? Y esta posibilidad de que los científicos apliquen todo ese conocimiento en algo que al final del día no le quede nada a la Argentina, eso ya ocurre. Eso sobre todo algo que realmente cuesta entender. Hoy el Estado se posiciona como alguien como si fuera dueño de ese talento, por más que ha hecho un gran esfuerzo y lo ha hecho bien, porque se produjo ese conocimiento, ese talento, pero se posiciona como si fuera dueño de eso, y la realidad es que es arena entre las manos, ¿no? Se les va a ir, entonces tiene que posicionar como alguien que pueda ser atractivo para ese talento, para seguir capturando valor. En los startups, estos que ya están invertidos y que ya hasta tienen inversión internacional, eventualmente le llegan regalías a los laboratorios. Claro. Hay contratos Claro, con... exacto. Sí, casi todos nuestros proyectos tienen licenciamientos de propiedad intelectual con el sistema. Lo que pasa es que, como el sistema es reluctante a esos procesos, los proyectos lo que quieren es tratar de tener esa propiedad intelectual, y todo lo que venga en el futuro tratar de hacer lo menos posible con esa relación. ¿Por qué? Porque es difícil, porque después no entienden las dinámicas. Entonces eso son oportunidades que se van perdiendo, que también podrían ser de servicios. El sistema científico tiene un montón de infraestructura en la cual podrían dar un montón de servicios a todos estos startups. Hay un montón de canales de retorno más allá de los obvios de generación de empleo, impuestos, etcétera, atracción de inversión, que el sistema científico podría tener y realmente no lo aprovecha. Tenemos lamentablemente una pregunta más, y las otras las pueden escribir para Octavio, porque se tiene que ir. Tengo hasta menos cuarto, tengo hasta menos cuarto. Bueno, entonces Salgo corriendo ahí después que preguntas y el resto las ponen en el chat y después nosotros se las mandamos a Matías para que les contesten. A ver, Octavio. Dale, gracias María. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Mi pregunta va Buen día. como que acá hay una gran cantidad de científicos en toda Latinoamérica, pero también vemos muchos que ante la opción deciden trabajar, ¿no?, en Estados Unidos o en Europa, donde hay más apoyo. ¿Cómo hacen, o sea, una vez que eligen el proyecto, cómo lidian con el objetivo de conseguir estos talentos que muchas veces son muy específicos y necesitan un perfil bastante formado? Bueno, es un desafío total, permanente, pero es algo en lo que ya venimos trabajando hace muchos años y tenemos muchas herramientas y las vamos mejorando, y cada vez también vamos iterando el abordaje, pero en ese proceso, lo que contaba, tenemos más de 2.500 proyectos mapeados y hacemos un trabajo muy hormiga. Vamos, laboratorio, reunión, 10 personas, les contamos, miren, acá hay una oportunidad, esto puede ser un vehículo para que su conocimiento tenga impacto. La empresa, véanla como un instrumento, como un vehículo de transformación, no como un vehículo de acumulación de capital. Cuando entienden que la empresa es un vehículo de transformación, ahí entiendan que tiene que producir ganancias, porque en un sistema capitalista si no va a funcionar esa dinámica, pero
piensen a la empresa como el mejor vehículo de transformación de conocimiento del impacto que la humanidad creó por ahora. Digamos, ¿no? Entonces, nada, es una conversación día a día, permanente, con un montón de científicos intentando crear esa vocación y tratar de reducir la brecha del desentendimiento de lo que significa crear una empresa, y mostrar esa oportunidad. Perdón, sé que hay otras personas preguntando, pero yo creo que este Gracias. tema cultural, ¿no?, que encontrás en el mundo científico y en las instituciones, además también, y también la falta de interés del sector privado en invertir en este tipo de cosas. Bueno, me imagino que esta idea de que la Argentina no está en el Tratado Internacional de Patentes, que no hay una cultura de patentar, que es la manera de poder resguardar el conocimiento para transformarlo en riqueza económica para las instituciones, para el científico, para la empresa, y esta idea, ¿no?, el científico tiene miedo de que alguien se apropie. Yo creo que me parece que esa puede ser una traba, ¿no?, donde se incentiva a publicar, pero no a patentar para que después puedan recibir inversión. Eso es como una mala palabra, y no estar en el sistema internacional también hace que todo el tema regulatorio sea medio antiguo, porque como pocos patentan, ¿para qué vas a tener instituciones muy ágiles? Sí, la cultura de publicar y no patentar es súper presente. Nosotros, no obstante, no preferimos trabajar más con las capacidades que con una patente. O sea, en general, cuando un científico, desde el sistema científico, tiene la iniciativa de patentar, lo hace mal. Y el sistema científico lo hace mal. Bueno, porque La no posibilidad de participar de un sistema de PCT, que es el sistema que te permite patentar en un país y tener más tiempo para repatentar en el resto de los países, es una limitación, pero no nos soluciona el problema mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Preferimos tenerlo, pero no tenerlo no nos soluciona porque lo que te da es más tiempo nada más. Entonces, lo que pasa con muchas patentes es que las patentamos en Argentina, y si fueran PCT pasaría lo mismo, y se patentan sin un plan de negocio, sin una idea de cómo se va a aplicar. Entonces pasan los años de protección que tiene una patente, porque las patentes al final del día son soberanas, digamos, como que uno tiene protección definitiva de esa invención si patenta en cada uno de los países, ¿no? Lo que te da este sistema PCT es más tiempo para hacer un patentamiento particular en cada uno de los países. Pero si uno no lo hace, ese conocimiento queda disponible para la humanidad. Entonces pasa un montón que se patentan cuestiones en el sistema científico, porque a veces pareciera que el indicador es, bueno, hacer una patente, y después nadie tiene ni el capital, ni el ímpetu, ni el entendimiento de cómo hace para traccionar a partir de esa patente para poder tener el capital suficiente, porque son cientos de miles de dólares poder repatentar en todo el mundo y mantener esas patentes, para justamente hacer esa estrategia de propiedad intelectual. Entonces, muchas veces nosotros... ¿Ustedes patentan a través de PCT en otro país, en Estados Unidos? Claro. Como estos proyectos van a necesitar capital de Estados Unidos, ni siquiera necesitamos patentar en Argentina. O sea, estos proyectos tienen que ir a patentar a Estados Unidos directamente, porque es ahí donde el inversor que viene atrás nuestro le va a pedir que esté principalmente esa patente. Okay. Nosotros no tenemos ninguna startup, que casi todos los startups ya tienen sus propias patentes, de las 50 y pico. No tenemos ninguna startup que haya iniciado con una patente en Argentina. Ni en ningún país de Latinoamérica. Claro, pero si fuera parte del PCT, tal vez tenés acceso al banco de datos, a protocolos, es como entrar dentro de un sistema que te hace más profesional, y tal vez también le cambia la cabeza al CONICET y todo eso que vos decías. Sí. Que lo común, Total, ¿no? Es mejor tenerlo que no tenerlo, pero claro, si yo lo pongo en la lista de prioridades, nada, como que está bastante abajo de todas las cosas que tenemos que hacer antes de ver el debate de PCT, que también hay un montón de presión en contra, ¿no? De que sea. Bueno. ¿Alguna pregunta más que quieran alguien hacer? Tienen 2 minutos para aprovecharlo, Matías. Perdón, pero tengo que llevar a los chicos al colegio y decir... Esa es una buena parte de la vida moderna, que los padres se ocupan más de los hijos y tienen que llevarlos al colegio. Nosotros, ahí dejé una pregunta por el chat, pero aprovecho y la hago oral.
Más que nada en lo que comentaste sobre la etapa de macheo entre científicos y emprendedores, queríamos saber cuáles eran las principales dificultades o debilidades con las que se encontraban ustedes en esa etapa. Son Tanto culturales, como decía Marigenia, ¿no? Como que son de lenguaje. Nosotros necesitamos que hacer ese ensamble. Lo que le decimos es, ese ensamble tiene que, de las dos partes, tiene que entenderse de manera compleja, tiene que hacerse de manera amable, pero también tiene que ser pragmático, porque al final del día estamos creando compañías que tengan que tener resultados y avanzar, pero sobre todo son culturales, ¿no? Como que esa es la distancia mayor. Pero hay un elemento en común que hace que todo ocurra al final del día, que es increíble, que es la potencialidad de impacto de ese encuentro. O sea, los jóvenes emprendedores hoy están movilizados por crear algo que impacte positivamente, y los científicos también por su formación están movilizados por crear algo que impacte positivamente. Entonces, cuando de repente se encuentran que uno sin el otro le va a costar mucho poder llevar adelante, cristalizar ese impacto, ahí ocurre esa magia y ahí empieza ese proceso de crecimiento de esa relación y de crecimiento de ese potencial impacto. Eso es maravilloso. Bueno, Matías, ¿vos crees que podemos tener acceso a ese white paper que ustedes Sí, desarrollaron? te lo paso. Porque justamente tenemos que ver, bueno, qué debería hacerse y cuál es el potencial de Argentina, Total, sí. que viene bárbaro para el equipo que trabaja en eso. Bueno, un placer, te dejamos muchas gracias. ir a tiempo para el colegio. Está muy bien. Nos vemos pronto. Y bueno, muchas gracias. Suerte a todos. Hasta luego. Chau. Bueno, vamos a aprovechar ahora para poder hablar entre nosotros hasta las 8 que llega el próximo invitado. No sé si quedaron con alguna pregunta, y sobre todo el equipo que está en tecnología, cosas que están viendo. Creo que Matías dio un buen panorama. No tienen, aprovechen ahora que tenemos tiempo de trabajo así entre nosotros. Como ven, el 50% de los proyectos de biotecnología tienen que ver con agroalimentos, que es uno de los sectores más potentes, así que esto está relacionado también con el grupo que esté en AgTech o bioeconomía. Hago una consulta a todos. Hola, buen día. No sé si todos ya enviaron la visión general que les había solicitado por el chat a cada uno de los tutores. Yo no lo vi en nuestro chat, no sé si ya lo tenemos todo. Tommy, Caro, no sé, quizás ya lo mandaron los chicos. Si no, tiene que estar eso enviado. Nosotros de biotecnología lo mandamos por el Padlet. Ok, bien. Nosotros Entonces, también de Agrotech. Listo, era chequear eso, nada más que ya estemos desde este lado con esa información. Sí, ahí está, los de energía ya lo habían enviado, los de turismo y transporte tenían alguna duda, no sé si quieren consultar. Pero los equipos que no pudieron comentar su visión en la clase anterior, si la quieren leer, así los profes les pasan sus opiniones, en qué tienen que ajustar. La idea, refuerzo un poco, es que si bien cada uno de los equipos va a trabajar en el tema que hayan elegido, la visión de país, trabajando así como laboratorio que estamos haciendo, tiene que ser única, ¿no? La visión general. Por eso, hasta ahora, digamos, cada uno de los equipos que pudo exponerla, la contamos, la discutimos, algunos no tuvieron la oportunidad, entonces la idea de pedirles esto es que arribemos todos a una única visión general que sería la que va a ser común en todos los trabajos y después cada uno va a desarrollar, ¿sí? Ese es el objetivo.
A ver, sí, dale, Te hago una Valentina. les hago una consulta. Además de la visión general, ¿tenemos que tener una visión específica de nuestro tema, o sea, de nuestro proyecto también, o no es necesario y nos guiamos por la Sí, general nada no, más? no. Tienen que tener una visión general, y para esa visión general del país también tienen que hacer todas las matrices de dónde estamos y a dónde queremos ir, del país. Y después se focalizan en su sector, donde también una visión, cuál es la visión que tienen para su sector, y también las matrices de posicionamiento. En ambos casos, la más general, país, y después su sector. Bien, entonces las matrices serían específicas como en general también de todos los temas que se han Sí, abarcado en toda la ¿cómo está la estrategia. Argentina en temas de innovación? ¿Cómo está en temas de lo que fuera, ¿no? De igualdad, de desarrollo, de apertura de los mercados, de las cosas que ustedes vean, lo que vimos en el índice mundial de innovación, qué sé yo. Y después en su área específica, por ejemplo, biotecnología o Agtech, ¿no? O energía, dónde estamos nosotros y cuál es la visión y dónde está la Argentina y cómo, y a dónde queremos llegar, porque la idea de las matrices es que dónde estamos hoy y qué es lo que y ustedes en su desarrollo lo que van a decir, qué cosas habría que hacer para llegar a esa visión. Eso sería. ¿Sí? ¿Está claro? Dale, buenísimo. Sí, sí. Ahora me quedó más claro. Bueno. Gracias. Tenemos 10 minutos. De la charla de Matías surgió un tema muy importante, que es cómo dice que en Latinoamérica hay 200.000 investigadores científicos en los sistemas científicos, tenemos 5 premios Nobel, yo no sabía que Venezuela y no sé quién más tendrá otro más, no entendí que otro país. Bueno, 3 son de Argentina. México. México, Venezuela y México, ok. Y sin embargo tenemos una producción de productos y servicios basados en ciencias para el mercado global casi inexistente. Y hay muy poca relación entre ese sistema académico, que es la materia prima, ¿no? Así como la tierra es la materia prima del campo y de la agricultura o de los agronegocios, la ciencia y los desarrollos y los hallazgos es la materia prima para poder tener una industria de fármacos o de distintas cosas, ¿no? Y en realidad hay un tema cultural muy acendrado en Latinoamérica, que es que la ciencia no se mezcla con los negocios, está mal visto, por eso no se patenta tampoco, en un mundo donde ustedes van a ver, uno de los criterios para evaluar el desarrollo de una nación es la cantidad de patentes que registra ese país por año. No es casual que Estados Unidos, Corea del Sur, China aumenta cada vez más, patentan muchas cosas, ¿no? Entonces, tener esta cultura de tener divorciada la ciencia de la producción y con un sistema científico que no patenta y que además ve como la idea de patentar como una amenaza que la inversión que ha hecho el sector público en conocimiento sea apropiado por una empresa nacional y eventualmente extranjera. Todo esto es como una traba cultural, cuando hablamos de modelos mentales, muy grande, que hay que cambiar. Si no, este potencial que tenemos no va a ocurrir. ¿Entienden? Y una de las trabas mayores, Matías tal vez no lo podía decir claramente, pero una de las trabas mayores para que la Argentina no cambie esto, y ha sido una lucha grande las veces que se intentó, es no formar parte del Tratado Internacional de Patentes, que hace que si uno entra en ese tratado, además de que es más fácil y más barato para los científicos o para los institutos de ciencias patentar, también les da acceso a una red internacional donde es más fácil saber si lo que yo estoy haciendo, porque tenés un banco de datos de 150 países, ¿no? Entonces inmediatamente podés saber si lo que vos estás investigando ya lo están queriendo patentar o desarrollando en otro lado. También esta organización mundial, obviamente hay protocolos y estándares para que las agencias regulatorias cómo trabajan,
por ejemplo, en Uruguay, que no es parte también, cuando quieren patentar algo se toman como la agencia como 5 años en decirte si lo aprobaría o no, entonces es como que está fuera de carrera en un mundo de cambios acelerados, porque Uruguay tampoco es. Y la verdadera razón de que esto ocurre es porque los laboratorios farmacéuticos de Argentina, de Uruguay, copian los remedios de otros países y nos venden las copias, ¿no? La industria nuestra se basa en la copia, entonces no quiere entrar dentro de este sistema de protección de la propiedad intelectual. Uno de los financistas importantes de Gridex es una empresa farmacéutica, entonces por eso este tema es medio un tabú y no se puede hablar, y también no están metidos en temas de salud. No es un problema de Matías, él tiene esta limitación, pero este es un gran problema que hace que, y también hay un lobby muy fuerte de las empresas farmacéuticas al sistema científico, de decir que los remedios van a ser muchísimo más caros y que se va a robar el conocimiento. Hay un lobby para que esto no se discuta, porque obviamente las empresas farmacéuticas, que muchas de las argentinas son las mismas que están en Uruguay, tengan esta protección, ¿no? Que copian y venden acá todos esos miles de dólares o cientos de millones de dólares que se desarrollan en otros lados, bueno, ellos lo copian y no tienen que hacer esas inversiones. Pero esto es un desperdicio para nuestros países, que podríamos tener industrias que generen muchas divisas y que además los científicos pudieran trabajar no solamente en la academia, sino también que sus hallazgos puedan tener un beneficio para la humanidad, ¿no? Y este es un tema bastante importante, que me parece que bueno, hay un trabajo de Darío Kotner, que está en la base de datos, lo pueden buscar, él está en la oficina de transferencia tecnológica de la Universidad de Quilmes. Las universidades de transferencia tecnológica son las que se deberían ocupar de justamente identificar qué cosas, no todo lo que un científico está inventando, tiene inmediatamente una aplicación para el mercado, o no es tan obvio, ¿no? Pero en las oficinas de transferencia tecnológica, teóricamente tendría que haber personas que entienden y tienen buena vinculación con empresas para saber qué cosas pueden ser invertibles o no y hacer la transferencia. Bueno, Darío hizo un estudio que muestra que como se publica en la Argentina, pero no se patenta, muchas de los hallazgos, sobre todo en biotecnología para farma, como se publican en las revistas internacionales, después esa información es tomada por instituciones o multinacionales farmacológicas del extranjero que patentan eso para sus productos, o lo utilizan en el desarrollo de sus productos. Esto hay un estudio hecho. Entonces es un gran problema el de publicar y no patentar, y de tener esta relación, y como no hay una cultura de patentar y producir y tratar de llevar al mercado, entonces también el sector privado no ha visto la oportunidad de trabajar en estas cosas, ¿no? Pero es como dice Oren Gerstein, el israelí, que estuvo con nosotros y que conoce este sistema muy bien, cómo lo hacen en Israel, por ejemplo, el CONICET los argentinos están sentados en una mina de oro y no lo saben, ¿no? Por eso yo les quiero mostrar que este es un tema importante. Y después otro tema, mientras esperamos a Arturo Prinz, cuando hablaba de la secuencia del genoma humano, que es uno de los desarrollos más importantes de la humanidad de los últimos 20 años, ¿no? Esto se terminó de secuenciar a principios del siglo XX. Y eso es lo que ha permitido después el desarrollo de esta herramienta, el CRISPR, para editar los genes, ¿no? Como editamos el texto en la computadora, bueno, se editan los genes, se cambia una cosa a otra, y esto ha permitido procesos de biotecnología que también es lo que permite que en países que no tengan laboratorios ni recursos tan grandes, porque ha abaratado mucho el tema de los procesos biotecnológicos. Por eso países como la Argentina
pueden participar ahora en el mercado global, porque ahora es mucho más fácil y no se necesitan equipos y herramientas costosísimas. Bueno, desarrollar el genoma humano, secuenciar el genoma humano, fue un proyecto impulsado por Estados Unidos, una de esas misiones científicas, donde también se sumó un consorcio de países internacionales, Europa, Japón, que costó $3.000 millones. Miren lo que un proyecto de $3.000 millones, el impacto que está teniendo y la cantidad de negocios, como vieron, el mercado es de $33.000 millones en biotecnología, lo que dijo Matías, lo que se ve como predicción. Con una María inversión, Eugenia, ahí, ¿sí? ahí entró Arturo. Bueno, con una inversión, gracias Tomás, con una inversión de $3.000 millones. La Argentina, por tener políticas equivocadas, este es en otro tema, pero en energía, en los últimos 20 años, cada año destina unos $10.000 millones, 10.000, 3 veces más, para importar petróleo y gas que tiene debajo de la tierra. Y que han sido ya como unos 60, 70.000 millones de dólares que hemos destinado a importar recursos que tenemos bajo tierra. Como ven, las políticas equivocadas, para que vean la magnitud de a veces las decisiones equivocadas que tomamos en nuestro país, ¿no? Como no ser parte del PCT, como desacoplarnos de los precios internacionales del petróleo, lo que genera es que no se invierte y ahora importamos cantidades de recursos que por eso tenemos inflación. Bueno, todo está relacionado. Tal vez es complejo lo que les digo, pero todo está muy relacionado y es la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo, entre desarrollo y creación de riqueza y creación de más pobreza. Por eso estas cosas son importantes. Bueno, y ahora le vamos a dar la bienvenida a Arturo Prinz. ¿Cómo estás, Arturo? Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Arturo es como un pionero de este mundo de la investigación científica en la Argentina, y también es un prócer en el sentido de que él tiene una fundación privada que financia investigación científica, algo que, como ya sabemos, no hay mucha inversión privada en el desarrollo de la ciencia en la Argentina, y Arturo desde hace muchas décadas ha sido un impulsor de que el sector privado invierta en nuestros científicos. Él comenzó hace muchos años ayudando a uno de los premios Nobel de Argentina, a Federico Leloir, a crear el Instituto Leloir, que está en el Parque Centenario, que tiene además un edificio que era un edificio extremadamente moderno para su época, y bueno, ya ha visto el desarrollo de la ciencia en la Argentina y su potencial desde entonces. Así que es un placer tenerte acá. No sé, Arturo, si querés hacer una presentación un poco, o querés que charlemos, ¿cuál es tu...? Bueno, antes me gustaría, si me decís en 2 palabras, lo que trataron en esta primera reunión, para no repetir. En 2 palabras nomás. Mira, estuvo Matías Freire, no sé si lo conoces, Freire, que él es el fundador de GridX, este fondo de inversión que une a científicos con emprendedores e invierte en startups, va haciendo un mapeo del sistema científico, qué es lo que se están investigando, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, y tienen primero un proyecto, un poco lo que trata de unir es a la ciencia con el mercado, ese valle de la muerte, ese eslabón perdido que hay mucho en la Argentina, y han logrado, bueno, ya han invertido en 56 compañías. Bien. Bueno, mi tema va a ser la llamada economía del conocimiento. Y antes quería preguntarles a ustedes, ¿qué entienden por economía del conocimiento? Escucho a los que puedan decirme algo. Muy bien. A ver, porque hemos hablado de esto, así que... Hola Arturo, buen día. ¿Qué tal? Estuvimos hablando algo sobre el tema de la economía de conocimiento y bueno, habíamos visto que no solo abarcaba un sector, que no era solo una empresa, un software, sino que
lo asociábamos también con lo que era la cuarta revolución industrial y todos los cambios que hubo en la década del 90 y bueno, incluso la semana pasada estuvimos hablando con Sebastián, bueno, y nos comentaba un poco cómo los cambios que hubo a partir del 90 y cómo la cuarta revolución industrial hizo crecer hasta a todas estas industrias y cómo la economía del conocimiento era transversal a todas las industrias. Eso que nos dejó recalcado eso. Bien. ¿Algún otro comentario? A ver, una definición más precisa. Buen día. Tiene que ver con el desarrollo del talento humano y no tanto con lo que hace la persona, sino con lo que sabe. Bien. Bueno, en realidad este tema es bastante anterior a los años 90. Bernard Dussey, en los años 30, el primer premio Nobel argentino en ciencias, que fue un gran visionario de este tema, cuando Argentina venía de ser un país muy desarrollado a principios del siglo XX, él decía que el país se encaminaba a lo que ya los grandes países como Estados Unidos y otros estaban realizando. Hablo de los años 30-40. O sea que ya en esa época se hablaba del valor del conocimiento. Después, a partir del año 45 aproximadamente, esto se vino muy abajo, o sea, todo el crecimiento de Argentina, que obedecía más que toda la producción agrícola ganadera, no se estableció un sistema de economía del conocimiento. Fíjense que hace muy pocos años, en el gobierno de Macri, se hace la primera ley del conocimiento en la Argentina, en el siglo XXI, en el 2016, 2017, o sea, es muy, muy atrasado nuestro país en este tema. Y esto comienza en la década del 60, que lo establece la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. No sé si conocen la OCDE. La OCDE agrupa a los principales países más desarrollados y a las principales empresas multinacionales. La OCDE vio en los años 60 que la inversión en conocimiento generaba el mayor desarrollo en las principales economías del mundo. O sea que ya no era la materia prima, lo agrícola, lo ganadero, la minería, el petróleo, sino que el conocimiento era el que estaba dando el mayor factor de desarrollo. ¿Y qué hace la OCDE? Provoca una reunión en Italia, en una localidad que se llama Villa Falconieri de Frascati, en 1963, y convoca a estadísticos para que digan cómo medir esta inversión en conocimiento. Y de ahí surge, en los años 1963, el famoso Manual de Frascati. El Manual de Frascati define por primera vez un término que ustedes habrán escuchado, que es investigación más desarrollo, I+D, en inglés Research and Development. 1963 se define qué es la I+D. Yo lo indico en dos palabras. La I+D, la I corresponde a la investigación básica y aplicada que desarrollan las universidades o instituciones científicas. ¿Qué es investigación básica y qué es investigación aplicada? La investigación básica es la curiosidad que tiene un investigador ante un hecho determinado. Sé que quiero recordar que un curioso estudiaba, creo que eran los murciélagos o las alas de las mariposas, no recuerdo bien, por curiosidad, o sea, por qué existía ese fenómeno y esto dio lugar, fue el comienzo de lo que luego vino el radar. Hay científicos que empiezan a estudiar las burbujas en las aguas como la soda, por qué se producen esas burbujas, y bueno, de ahí, de esa curiosidad, empiezan a surgir aplicaciones. O sea, la investigación básica no busca aplicaciones, sino que está detrás de una curiosidad científica, de un conocimiento. ¿Por qué ocurre esto? Cuando se va avanzando, viene la investigación aplicada. O sea, las mismas investigadores en universidades y centros científicos dicen, bueno, esto podría servir para tal cosa.
ellos orientan hacia dónde va la aplicación, pero no lo desarrollan ellos, lo desarrollan las industrias. Entonces acá viene el D, el desarrollo, investigación más desarrollo. El desarrollo corresponde a las empresas. Cuando los científicos transfieren esta posible aplicación de un conocimiento a una industria, la industria invierte para lograr el resultado final, que seguramente es una tecnología o un hecho de alto valor agregado. Y digo de alto valor agregado porque es este el factor esencial para el crecimiento económico de un país, cuando hay alto valor agregado. Argentina exporta mayormente bajo valor agregado y menormente, en menor medida, alto valor agregado. Fue en 1996 que la misma OCDE implementó el término economía del conocimiento. Digo que venimos muy atrasados, porque recién nosotros en los años 16, 17, creo recordar, sale la ley de economía del conocimiento, que luego el gobierno actual la detiene durante un año porque hace varias modificaciones. O sea que recién se está implementando. Fíjense las décadas de atraso que tiene la Argentina en economía del conocimiento. Cuando el manual de Frascati define lo que es I+D, este manual ha tenido sucesivas actualizaciones. Y en la Argentina hay una asociación civil que se llama Grupo Redes, que todos los años hace este manual que les muestro acá, que es un manual importantísimo para que lo tengan en cuenta los economistas. ¿Por qué? Porque acá están todas las estadísticas necesarias de una economía del conocimiento. Acá están lo que invierten las empresas, lo que invierten los gobiernos, la cantidad de científicos que hay, las patentes, la protección, en fin, es interesantísimo este manual. Está por salir en las próximas semanas el anuario, el último, que va a tener el año 2022, que refleja las estadísticas hasta el año 20, porque lleva un tiempo a elaborar. Esto lo hacen en toda Iberoamérica. Tienen una red de contactos estadísticos y siguen las orientaciones del manual de Frascati cuando hacen estas estadísticas. No se puede avanzar en la economía del conocimiento si no se conocen los datos estadísticos. Como no se puede avanzar en otros terrenos, minería, petróleo, agricultura, ganadería, si no hay datos. El dato es fundamental para el avance. Y ningún economista, que yo he conversado con muchos, conoce este manual. Es increíble, es un manual importantísimo, ya tiene 26 años, lo dirige Mario Albornoz. Mario Albornoz es un filósofo que trabajó en el CONICET, y por el trabajo en el CONICET se metió en todos estos temas y generó esta asociación civil que hoy tiene el apoyo de la UNESCO y saca este anuario que, insisto, es muy valioso. Ustedes lo pueden obtener. Yo de todo esto que estoy hablando les voy a mandar después un breve resumen, o sea que todo lo que estoy diciendo lo van a tener por escrito. Bien, yendo un poco a los datos estadísticos, empiezo por lo que se llama la protección del conocimiento, que son las patentes. ¿Por qué digo la protección? Porque si un valor como el conocimiento no lo protegemos, lo perdemos. Pongo el ejemplo análogo. Un agricultor, cuando siembra y cosecha, protege la cosecha, no la deja libre para que los vecinos se la roben. Pone alambrados, pone silobolsas, hay una protección, hay silos donde se albergan las cosechas, los granos. Bueno, el conocimiento es un bien intangible, no lo puedo poner en una silobolsa o en un silo. Entonces ahí sale el tema de las patentes. Las patentes son las que dan protección a un intangible como es el conocimiento. En la Argentina, las estadísticas de protección del conocimiento son bajísimas. Para que tengan una idea, nosotros descendimos en la última medición que hace Grupo Redes, en este anuario que les mencioné, ellos tienen la década 2010-2019, las solicitudes anuales de patentes de Argentina descendieron un 19%. Solicitamos en 2010 552 solicitudes de patentes. En el 2019, 447. O sea, redujimos un 19% las solicitudes. Brasil, hablo de un país latinoamericano, no del primer mundo, pero es líder en la región, solicitaba
en el año 2010 7.244 solicitudes de patentes. Fíjense, Argentina 552, Brasil 7.244. Es notable la diferencia. Incrementó al año 19 en un 2,9%, casi un 3% las solicitudes. O sea, de 7.244 pasó a 7.453. 7.453 contra 447 de Argentina. ¿Por qué Brasil es la primera economía latinoamericana? Por esta razón, porque apunta al conocimiento. La Argentina fue la primera economía latinoamericana hace varias décadas y dejó de serlo, por esta razón. Quiere decir que Argentina no protege el conocimiento. En ese punto, yo escribí varios artículos que se los puedo enviar, sobre un trabajo que hizo la Universidad de Quilmes, especialistas en este tema, estuvieron investigando los mejores trabajos de investigación científica de la Universidad de Quilmes, y hay un índice mundial en Estados Unidos que muestra todas las patentes del mundo, cómo se originan, o sea, en qué científicos, en qué papers se originan los conocimientos científicos que luego son patentados. Y ellos observaron en dos trabajos que publicaron en 2002 y 2018 que laboratorios farmacéuticos internacionales, universidades e instituciones científicas del exterior, países desarrollados, se apropiaban de los conocimientos de la Universidad de Quilmes. O sea, la Universidad de Quilmes producía conocimientos innovadores y al no protegerlos y al estar publicados en un paper, otro país los conoce, agrega conocimientos y patenta, con lo cual estamos regalando conocimientos que luego compramos por las importaciones que esos mismos conocimientos generan. Ellos en la Universidad de Quilmes llamaron a esto inteligencia regalada, pues el Estado argentino financiaba investigaciones sin protegerlas. Es un punto importantísimo, la protección del conocimiento. Es un primer dato. El segundo dato que veo que publica este anuario es la inversión en investigación en desarrollo, investigación más desarrollo, o sea, I+D, Research and Development, en relación al PBI. Ustedes van a recibir una escala, un ranking, sobre cuáles son los países que invierten más en investigación en desarrollo en porcentaje relacionado con sus PBI correspondientes. Encabeza la tabla Israel. Israel aporta casi el 5% de su PBI a inversión en conocimiento, o sea, a I+D, 4,95. Le sigue Corea del Sur, 4,81, Suecia, 3,34, Japón, 3,26, Alemania, 3,09, Estados Unidos, 2,83 y China, 2,19. Fíjense que aparecen Estados Unidos y China con un porcentaje menor, pero al tener los PBI más altos del mundo, económicamente son los que más aportan. O sea, con el 2,83 y el PBI que tiene Estados Unidos, es el país que más fondos genera a investigación y desarrollo. Y es la primera economía del mundo. China, que no lo era, es la segunda economía del mundo actualmente y aporta el 2,19% de su PBI a investigación y desarrollo. Paso a América Latina. América Latina con África son los dos continentes que aportan menos en investigación y desarrollo. Fíjese que son las dos regiones más pobres del mundo. América Latina y África, si las comparo con Asia, Estados Unidos y Canadá, y la Unión Europea. En estas regiones, el anuario muestra esta estadística. La inversión en I+D en el mundo, ¿no? Del total que se invierte en todo el mundo en investigación y desarrollo, ¿cuál es la región que más aporta? Les pregunto a ustedes. ¿La que más aporta? Sí, hablando de Asia, Estados Unidos y Canadá, Unión Europea, América Latina y África. ¿Y Estados Unidos y Canadá? Bueno, o bueno, Asia. O no, Asia. Es Asia. Y es Asia. Asia muy por encima de Estados Unidos y Canadá. Asia está aportando, y cuando digo Asia me refiero a China, Japón, Corea del Sur, Israel,
Son economías muy importantes. Israel está en Asia, bueno, Taiwán también, sí, Singapur. Sí, por eso, todos esos países están aportando el 43,4% del total que se invierte en el mundo en I+D, 43,4%. Estados Unidos y Canadá, que los pongo juntos, están en el 27,4%. Igual no es menor el tema, pero digo, como región, Asia, que era un continente que no estaba donde está ahora, está avanzando. Subdesarrollado hasta los años 50, salvo Japón, era un continente hiper subdesarrollado. Exacto. Y fíjense dónde está Asia ahora. ¿Por qué? Por el conocimiento. Había un premio Nobel que decía que había 4 tipos de países. Los desarrollados, los que estaban en desarrollo, o sea, subdesarrollados, Argentina y Japón. Porque Argentina había estado a comienzos del siglo XX entre las primeras economías del mundo y descendió, y Japón a la inversa ascendió notablemente. Y lo que hizo Japón fue copiado por los tigres asiáticos, ¿no? Que mencionaba recién María Eugenia. Bueno, América Latina, fíjense, Asia 43,4% del total mundial, Estados Unidos, Canadá 27,4%, Unión Europea 24%, está en tercer lugar la región europea. América Latina 2,6%, África 1,3%. Fíjense la diferencia, ¿no? 43,40%, Asia, 27,40%, Estados Unidos y Canadá, 24%, Unión Europea. América Latina 2,6%, África 1,3%. Si tomamos América Latina con el 2,6%, este 2,6% que pone toda América Latina en investigación y desarrollo, Brasil es el que más aporta el 61% de este total de América Latina, el 61%. México está en segundo lugar con el 13% y Argentina está con el 9%. Fíjense cómo Argentina, que fue el país más desarrollado hace varias décadas en América Latina, hoy desciende en investigación y desarrollo a un tercer lugar, muy lejos de Brasil, que está con el 61% del total de América Latina, México el 13% y Argentina el 9%. El 17% restante se distribuye entre el resto de los países que prácticamente aportan muy poco. Estos datos evidentemente están mostrando lo que decía la OCDE en los años 60, o sea, cómo el conocimiento hoy incide en el desarrollo económico de los países. El tercer factor que hay que mirar, que es muy importante, es de lo que se invierte en investigación y desarrollo en cada país, cuánto aportan los gobiernos y cuánto aportan las empresas. Este dato es muy relevante, porque en la medida en que los países más desarrollados, en general las empresas aportan más que los gobiernos, cuando aportan más las empresas quiere decir que hay transferencia de conocimiento, o sea que hay desarrollo en el I+D, y por lo tanto se logran valores agregados altos. Yo tomo el caso de Estados Unidos, que es el país número 1. En Estados Unidos, del total que se invierte en I+D, el 62,4% lo aportan empresas. El 23% lo aporta el gobierno. En Argentina es a la inversa. Es casi igual a la inversa. El 62,6% lo aportan el gobierno, el 26,5% las empresas. Fíjense, 62,4% empresas en Estados Unidos, 23% gobierno. Argentina, 62,6% el gobierno, las empresas 26,5%. Nunca las empresas llegaron al 30% del total que invierte Argentina en I+D. Y esta cifra está descendiendo peligrosamente año a año. Yo escucho a veces al ministro de Ciencia o a los que manejan los presupuestos y dicen, estamos incrementando el aporte a la ciencia. Lo está incrementando el gobierno. El gobierno está poniendo el 62,6%, no tiene que poner más. Lo que hay que hacer es que las empresas pongan más. ¿Por qué las empresas no invierten en conocimiento? Hago esta pregunta. ¿Ustedes saben por qué no invierten en conocimiento? Bueno, les explico la razón. Argentina es uno de los países del mundo que genera mayor protección arancelaria a la industria nacional. ¿Qué quiere decir esto? Establece aranceles
De manera que cuando ustedes compran un producto importado, vale mucho más que un producto nacional. Por ejemplo, una máquina de cortar pasto. Ustedes toman una nacional, vale 100, y una extranjera vale 200 o más. Y esto ocurre con lo importado. ¿Por qué esta diferencia de valores? Por los aranceles. Es muy lindo decir, yo protejo la industria nacional. O sea, le pongo aranceles para que la gente no compre tanto lo importado, sino que compre más lo nacional. Pero esto hace que las industrias argentinas tengan un mercado cautivo y no tengan necesidad de competir con las empresas del mundo. Entonces no invierten en conocimiento, porque tienen una protección. Es como si yo sobreprotejo a un chico. Lo puedo proteger durante la adolescencia y hasta ahí nomás. Si lo protejo toda la vida, lo hago un tonto. Tenemos industrias tontas. Y esto se demostró cuando el gobierno de Macri logra este acuerdo con el Mercosur para que en 15 años se reduzcan a cero la mayor parte de los aranceles de protección en la relación de Mercosur con Unión Europea. Esto era muy importante, porque era reducir los aranceles de protección, que son los que están impidiendo que las industrias compitan e inviertan en conocimiento. Bueno, esto tuvo las objeciones más fuertes, se las puedo mostrar en un artículo que publiqué, del justicialismo. O sea, empresarios justicialistas, legisladores, gobernantes, el mismo Fernández, Moyano, los gremios, todos se pusieron en contra de este acuerdo. Y es un tema que se discute todavía hoy. Brasil, por ejemplo, Uruguay se ha abierto mucho a esto. Uruguay está rompiendo un poco con el Mercosur porque no está de acuerdo en no abrirse al mundo de esta manera. Y a Argentina todavía le cuesta por esta sobreprotección arancelaria. Bien, con esto termino. Estoy dispuesto a dialogar con ustedes. Todo este material se los mando a partir de mañana. Lo van a tener todo escrito en unas pocas hojas. Y escucho las preguntas que quieran hacer. Arturo, bueno, muchas gracias. Tocaste varios temas que me parecen importantes para refrescar a lo que venimos hablando con los alumnos. Uno, que la economía del conocimiento es algo que ya en los años 60 empieza a tomarse conciencia que lo que genera desarrollo no son las materias primas, sino la capacidad de agregarle conocimiento e innovación a la producción, y que la Argentina, cuando vos hablabas de cuánto invertimos, cuánto patentamos, que decías que 500 patentes por año, creo alguna vez escribí un artículo que me parece que en los años, no sé si 50 o 60, patentábamos como 4.000, mucho más que Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? O sea que hubo una reversión muy grande respecto de esto. Y queda bastante claro lo que dijiste, que en la economía del conocimiento, donde tu materia prima es el conocimiento, es como si vos no lo protegés para convertirlo en riqueza económica para el país, entonces es como tener un conocimiento que se pierde, una riqueza que se pierde. Me pareció eso muy interesante. Y me gustaría que cuentes esa anécdota de Milstein. Milstein fue el tercer premio Nobel argentino, que se formó en la Argentina, después se fue a Inglaterra, y que él quiso que su instituto patentara sus desarrollos. El instituto, como era un investigador que estaba investigando, como se dice, por curiosidad, era ciencia básica, no ciencia aplicada, lamentablemente la agencia regulatoria inglesa le pareció que era algo tan poco aplicable eventualmente a usos prácticos que no lo patentó. Y contanos tu conversación que tuviste con él. Sí. Antes quería aclararte un poco ese tema de las patentes cuando hablabas de 4.000. En realidad no es así. Cuando miramos ese número, el anuario establece una diferenciación. Las patentes en la Argentina
tienen dos orígenes de los que las protegen, las empresas nacionales y las empresas extranjeras. El anuario las llama residentes y no residentes. Argentina nunca llegó a 1000. Lo que pasa es que cuando miramos la estadística total, aparecen los 4000, pero de esos 4000, el 80 y pico % son extranjeras. Ok. Y el resto son argentinas. Acá les doy un dato del último anuario. Del 100% de las patentes solicitadas en la Argentina, en la última estadística que registra este anuario, el 88% del 100% fueron solicitadas por empresas extranjeras. Solo el 12%, que son estas 400 y pico que mencioné hace un rato, 447, son de empresas argentinas. Si ustedes miran el anuario, van a ver que hay 4000 y pico, 5000, como dijo recién María Eugenia, pero cuando las discriminamos entre residentes y no residentes, es importante ver las argentinas versus las extranjeras. Claro, los no residentes son solicitudes que piden generalmente empresas farmacéuticas extranjeras para preservar sus derechos en el país. Okay. Y acá hay un tema muy importante. Argentina está muy extranjerizada las empresas. O sea, yo tengo acá un dato, ya se los doy, que la Argentina tiene pocas empresas en relación a países más avanzados. Y pongo el ejemplo de España, que no es un país hiperdesarrollado, pero con este país tenemos una relación de 3-1 a favor de España, en cantidad de empresas propias españolas y argentinas. O sea, las grandes empresas radicadas en la Argentina son mayormente extranjeras. Hay un progreso en la extranjerización de nuestra industria. Y fíjense que el gobierno promueve y gestione inversiones extranjeras de empresas multinacionales, con lo cual la I+D se hace afuera. Deberíamos promover la creación de pymes nacionales y favorecer su crecimiento invirtiendo en I+D en el país. Porque si yo me ato a lo extranjero, la investigación y desarrollo y la protección se hace afuera, no se hace acá. Bueno, es un tema complejo ese, porque en la medida que vos tengas una industria local, como dijiste, muy protegida, son empresas poco competitivas que a la larga no pueden crecer salvo dentro de ese mundo tan protegido. Es como un proceso conjunto, vos tenés que ir abriendo una economía, hacerlas más competitivas, que inviertan en I+D, entonces en vez de que las compren las internacionales, las multinacionales, eventualmente podés salir a comprar. Bueno, las empresas de, por ejemplo, Globant, Mercado Libre, toda esa generación mostraron que podían crear multinacionales argentinas porque competían en igual de condiciones con todo el mundo. En cambio, cuando vos le pones estas protecciones, podés crear las pymes nacionales, pero Corea del Sur, por ejemplo, tuvo una etapa, y eso lo explica Daniel Steingart en una conferencia que vino hace unos años acá a la UBA, a nuestro seminario. Corea del Sur al principio tuvo una política de proteger a grandes grupos económicos, que hay como 5 o 6 ahí muy fuertes, para que desarrollaran empresas, pero tenían metas, los protegió y los subsidió para crear estas grandes multinacionales coreanas, y la subsidió durante un tiempo, pero tenían metas de exportación, tenían que ser competitivas, y si no, les cortaba la cabeza a los ejecutivos porque ellos son muy autoritarios, ¿no? Era como... Entonces fueron desarrollando, pero siempre con esta idea de que sean competitivos internacionalmente. Claro. Si no, si vos haces lo contrario, te va a pasar que a la larga no vas a poder subsistir, y van a venir de afuera y te van a comprar. Entonces... es un tema. Sí, es un tema. Bueno, voy a lo de Milstein. César Milstein fue el tercer premio Nobel argentino. Él trabajaba en el Instituto Malbrán en Buenos Aires, y un ministro de salud en los años 60 y algo generó un problema ahí, un sacudón muy fuerte, y se cerró la parte de investigación del Malbrán. Y él, Milstein, que venía investigando bien, fue a verlo al Eluard, que ya era premio Nobel, a ver si podía trabajar en su laboratorio. El Eluard no tenía recursos, y finalmente emigra a la Universidad de Cambridge,
en Inglaterra. Y emigra a un laboratorio dirigido por un premio Nobel, que años después sacó un segundo premio Nobel. Y luego Milstein sacó un premio Nobel allá. ¿Por qué le dieron el premio Nobel a Milstein? A él y a un investigador suizo que también trabajaba con él. Porque él inventó los llamados anticuerpos monoclonales. Un anticuerpo monoclonal es un invento de Milstein que permite generar una defensa ante una enfermedad a través de lo que él llama un anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, hablo del cáncer, que es un tema muy importante con los anticuerpos monoclonales. En los últimos 100 años, una gran cantidad de enfermedades han sido atacadas por el mismo cuerpo humano, por la inmunología propia. Esto dio lugar incluso a las vacunas. Las vacunas es una forma de estimular las defensas propias. El cáncer es una enfermedad que no pudo hacer esto nunca. O sea, nunca el ataque a las células cancerosas provenía de nuestra propia inmunología. ¿Cómo atacamos el cáncer? Quimioterapia, que no es inmunología propia, radioterapia, cirugía, son todos factores externos que han progresado notablemente, pero que han traído consecuencias muy serias. Todos conocemos las consecuencias que a veces trae la quimioterapia, la radioterapia, porque irradia un ataque bastante amplio y ataca células sanas. Y a veces ha habido consecuencias, y suele haberlas, malas. Entonces, Milstein, ante esto, ideó un sistema que en vez de generar defensas así, en gran cantidad y a cualquier lugar, monoclonal quiere decir que va a un destino solamente donde está el problema, a la célula cancerosa, y no va a otro lugar, no destruye otro lugar. Bueno, este invento fue mundialmente muy reconocido. Él lo hizo en un laboratorio de investigación. Yo estuve allá con él, me lo mostró, me lo contó. Y Milstein le pide al organismo inglés patentar esto. Él está en investigación todavía, no hablo de desarrollo experimental. Está en una universidad, hizo investigación básica, hace una investigación que le ve aplicaciones, él no la puede aplicar, la tiene que aplicar una empresa, pero es importante proteger esto antes. Muchas veces la investigación básica o aplicada de un científico no se protege porque todavía no llegó a una empresa. Pero es importante protegerla, porque si no está protegida, pasa lo que hizo la Universidad de Quilmes, se lo saca a otro país. Bueno, yo tengo un artículo en La Nación donde explico bien en detalle lo que me dice Milstein, me dio una nota él, donde está la resolución del organismo inglés, donde no ve, como decía María Eugenia, qué alcance podían tener los anticuerpos monoclonales. No ve lo que un científico le pareciera ver. Entonces no patenta esto. Años después, este conocimiento lo toma un importantísimo laboratorio norteamericano, lo patenta y hoy produce los anticuerpos monoclonales al mundo. Ya hay algunos anticuerpos monoclonales contra cáncer, ya hay. Y esto es un hecho en el cáncer muy importante porque aparece un sistema de defensa que no trae las consecuencias de los que mencioné anteriormente. Bueno, acá se perdió el laboratorio inglés, la Universidad de Cambridge, las regalías que podría haber obtenido si esto estaba patentado por esa universidad, cuando lo transfiere a una industria norteamericana o inglesa, al estar patentado, tiene derechos a regalías consecuencia de la venta de los anticuerpos monoclonales, porque si yo aporté el conocimiento, tengo derecho a que cuando la empresa venda algo, me dé un porcentaje por lo que yo aporté. Fíjense el valor de la protección. Y cómo Milstein se lamentó toda la vida. Yo esto se lo escuché cuando él vino a la Argentina a hablar con Leluar en una oportunidad, que él se quejaba siempre de la pérdida multimillonaria que perdió el laboratorio de Cambridge al no haber patentado los anticuerpos monoclonales.
Perdón, y esto es lo que posibilita aumentar la inversión en ciencia y tecnología, porque todas esas regalías van después a las ciencias básicas, en vez que sea siempre el Estado que financia. Eso es lo que permite que los laboratorios y los investigadores tengan, los investigadores buenos sueldos, los laboratorios buen equipamiento y buenos presupuestos, una vez que esta dinámica está en marcha. Por eso es otro de los grandes problemas de no patentar y de esta cultura de no patentar. Y otra cosa más, que creo que es algo que conversamos con vos, Arturo, ha habido hace unos años un documento que sacaron importantes científicos del CONICET, hablando de que no hay que patentar porque es el conocimiento de la humanidad, no hay que privatizarlo, y dan el ejemplo de Milstein, que no patentó los... Y por generosidad le dicen, fue generoso, no patentó, pero es un absurdo, claro, que dijeron eso. ¿no? En realidad, claro, se va generando porque, es verdad, en muchos lados, en Europa, sobre todo, que es nuestra tradición, no se patentaba hasta los años 60, pensando que no había que apropiarse del conocimiento humano, pero la realidad es que después ninguna empresa va a utilizarlo, porque además del cáncer, el desarrollo de Milstein se utiliza en todo tipo de aplicaciones medicinales. Sí. Entonces, cada vez que hay una aplicación ¿no? de alguna empresa, de algún producto, bueno, o tratamiento, eso hubiera ido a financiar este laboratorio de Cambridge. Por eso en la economía del conocimiento es muy importante este tema, ¿no? Sí, muy importante. Por eso pongo el ejemplo del campo, ¿no? ¿Es generoso un hombre de campo que deja todo lo que produjo abierto para que los vecinos se lo saquen? Es un muy buen ejemplo. Y en realidad, el alambrado de las tierras empieza a finales del siglo XIX, principios del XX. Sí. Porque hasta entonces estaba el ganado cimarrón. Sí. Cuando empieza ya la agricultura y como un bien también que genera riqueza, ¿no? Sobre todo la ganadería, se empieza a alambrar. En todo el mundo pasa, no solamente en la Argentina, ¿no? Entonces, nosotros en la Fundación Sales tenemos 3 programas científicos. Uno de ellos lo dirige un discípulo del Premio Nobel de Loire, que es el doctor José Mordo. Y él logró ya un desarrollo de una vacuna terapéutica contra el melanoma, que es el más grave cáncer de piel. El cáncer de piel, el melanoma, no funciona ni la quimioterapia ni la radioterapia. Es un cáncer ideal para estimular nuestras defensas. Y este científico, en más de 30 años que lo sostenemos económicamente, logró una vacuna eficaz contra el melanoma. Ya se hicieron ensayos clínicos de fase 1, de fase 2, y la ANMAT ya autorizó. En los próximos meses se va a producir esta vacuna. Nosotros protegimos en 21 países este trabajo hace muchos años, antes de que lo tome un laboratorio para desarrollar la vacuna. Si no patentábamos esto, no podíamos hacer un acuerdo con un laboratorio que al producirla y venderlos esta vacuna, nos va a dar regalías a la Fundación Sales. ¿Qué va a ser lo que se pierde? Los grandes institutos científicos del mundo, como el Instituto Pasteur en Francia, se sostienen por regalías y por donaciones, mayormente, muy poco por aporte del Estado. Acá el Ministerio de Ciencia acaba de anunciar hace pocos meses una millonada de pesos para construir laboratorios y demás. Y el gobierno sigue aportando. Esto ha sido muy criticado por UCE y por Leluar. No es el gobierno el que tiene que hacer estas cosas, sino las regalías, las donaciones, mayormente. O sea, en menor medida el gobierno puede aportar. Pero acá el gobierno como que quiere incrementar cada vez más los presupuestos en ciencia, creyendo que con esto se resuelve el problema. Y no es así. Si las empresas no las estimulamos a invertir, esto no crece económicamente el país. Va a crecer culturalmente. Argentina tiene una gran ciencia porque el Estado le da los fondos para tener buenos científicos en las universidades y demás. Pero ¿por qué no crecemos económicamente con los buenos científicos que tenemos? Porque no hay relación universidad-empresa. Son excepciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bioceres es una excepción. Es una excepción. Sí, hay excepciones. O lo de Gridex que vimos hoy son, bueno, 20 y pico de casos, no sé cuántos serán argentinos, claro, si hay, ¿no? Dijo que había 50.000 investigadores, entonces siempre son casos excepcionales, pero eso no mueve la aguja económica, ¿no? Claro. Y contanos, Rabinovich es uno de los grandes científicos argentinos actuales, que ustedes lo financian también. Sí.
Gabriel Rabinovich, ¿él en qué Sí. está trabajando? Gabriel Rabinovich nació en Córdoba e investigó en la Universidad de Córdoba. Hasta los 20 y pico de años, que le empezaron a cortar fondos, y él emigra a Inglaterra. Y en Inglaterra hace unos trabajos de investigación y descubre una proteína que se llama galectina, que está presente en una enfermedad que es la artritis reumatoidea. Y esta proteína actúa, él lo demostró allá en Inglaterra en animales, actúa eficazmente para resolver el problema de la artritis reumatoidea. Esto generó en un paper en Inglaterra de Gabriel Rabinovich y tuvo una gran repercusión internacional, a tal punto que lo llamaban de otros países para tenerlo como investigador. Él regresa a la Argentina y estaba ya con pedidos de Estados Unidos, Israel, para emigrar. Y él era donante de la Fundación Sale. Nosotros tenemos donaciones mensualizadas. Fue la primera fundación que generó donantes individuales. Actualmente tenemos casi 50.000 donantes, personas que donan todos los meses, y crecemos a razón de unos 1.000 donantes mensualizados. Históricamente ya tenemos más de 150.000 en 30 años. Y esto fue una idea que me dio César Milsten, interesar al ciudadano común en el apoyo a la investigación del cáncer, como hacía en Gran Bretaña una gran entidad inglesa que es la Cancer Research UK, que tiene más de 2 millones de donantes mensualizados. Nosotros tenemos 150.000 históricos, pero es importantísimo la donación individual. Bueno, les decía que Rabinovich era uno de estos donantes, aportaba unos pesos mensuales a la Fundación Sales y nos pide, a sus 29 años, que le financiemos un viaje a un congreso en Israel. Lo hicimos. Cuando yo vi los trabajos que él había hecho en Inglaterra sobre la artritis, le propongo a la Fundación Sales tenerlo como investigador nuestro. Se aprueba esto y Gabriel renuncia a irse del país y nosotros le damos todo lo que necesitaba. Le hicimos un laboratorio nuevo dentro del laboratorio donde trabajaba el premio Nobel Bernard Doucet. Había una antigua biblioteca, las bibliotecas hoy ya no existen así, con libros y revistas. Eso se desmanteló, construimos ahí un laboratorio para Gabriel Rabinovich y él se quedó en la Argentina. Hablo de esto hace más de 25 años. Él ahora tiene 50 y algo. Bueno, Gabriel es inmunólogo. Cuando vio esta proteína, tenía idea de que esta proteína actuaba en el cáncer también. Entonces ahí lo unimos con José Mordo, el científico de la vacuna que les mencioné anteriormente. Y hacen un trabajo conjunto y descubren, porque ambos tenían un poco esta idea, de que en el melanoma estaba esta proteína. Como Gabriel decía que en la artritis había demostrado que vencía la proteína a la artritis, se pensó que acá haría lo mismo. Y ocurrió lo contrario. Es una proteína que tiene una doble cara. Esta proteína en el melanoma la producen los tumores para escapar de las defensas. Entonces descubrió esto. Esto fue un hecho importantísimo mundialmente. Gabriel en estos 25 años ha sido muy reconocido en el mundo. En 2017 lo nombran miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, que la creó Abraham Lincoln hace más de 155 años. Tiene 2.000 premios Nobel esta academia y a él lo incorporan como argentino a esta academia. Lo acaban de incorporar a otra institución europea este año. Es un hombre muy reconocido. Me parecía importante que contaras el caso de Gabriel Rabinovich, justamente porque la Fundación Sales, que dirige Arturo, así como lo hizo cuando dirigía la parte, colaboraba con Federico Leloir,
esta idea de que vos conseguís fondos privados para investigación básica, que eso es más difícil todavía que para la transferencia, ¿no? Porque a veces el sector privado puede estar interesado cuando ve que va a tener una utilidad económica, pero la investigación pura es rarísimo, y vos te dedicás a eso y con gran éxito. ¿Cuál es el secreto para haber conseguido algo que es tan inusual en la Argentina? Yo creo que las donaciones individuales son importantísimas. Si yo tengo 50.000 donantes y todos los meses caen donantes, no tengo 2 empresas que sostienen la fundación y se va una y se me viene todo abajo. Esta idea de Milton, de que los ciudadanos aporten, les voy a dar el caso de Estados Unidos. Pocos saben que Estados Unidos es el país del mundo que recibe más donaciones en su propio país. Hay un anuario que se llama Giving, que lo publican en Estados Unidos hace 70 años, donde están todos los datos estadísticos sobre las donaciones. La gente cree que en Estados Unidos, como es un país de grandes empresas, son las empresas las que más aportan como donantes, y no es así. ¿Quiénes son los que más aportan como donantes? Los individuos. Más del 85% del total que se recibe en donaciones, que está cerca de los 500.000 millones de dólares, es nuestro PBI prácticamente, 500.000 millones de dólares anuales en donaciones, casi el 90, 85, 86% son aportes de individuos. Las empresas aportan la menor parte y hay fundaciones también que aportan, que son menores que los individuos. El conjunto de individuos que aportan todos los meses, más los legados son individuos también, hay un 7% del 80 y pico por ciento de donaciones individuales, un 7% son legados. Bueno, Estados Unidos tiene lo que se llama fundraisers. Los fundraisers son profesionales que estudian en las universidades sobre cómo recaudar fondos para organizaciones sin fines de lucro. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el conjunto de los ciudadanos aportando puede ser más fuerte que las empresas. Fíjense lo que pasó en la industria. La industria originalmente era para gente rica. Se hacía un auto para un tipo que tenía plata. ¿Qué pasó con las industrias? Generalmente son muy pocas las que hacen productos suntuosos, o sea, para gente rica. La industria hoy ha crecido por la cantidad de ciudadanos que pueden ser sus clientes. Entonces hoy el auto, que antes era un elemento de lujo cuando sale, un hombre como Henry Ford y estos empezaron a hacer productos que pudieran estar al alcance de cualquier ciudadano. Bueno, esto que ocurre en la industria, que se va generalizando la posibilidad de que los ciudadanos sean los principales clientes y no la gente con plata solamente, en las donaciones es igual. Nosotros tomamos el ejemplo de Estados Unidos cuando Milton nos dice de interesar al ciudadano común. Creamos una organización de fundraisers hace 20 y pico de años, donde tenemos más de 200 especialistas en recaudación de fondos para fundaciones y asociaciones civiles. Estos especialistas están entrenados en conseguir donaciones, trabajan en Cáritas, en UNICEF, en Greenpeace, desde luego la Fundación Sales, y varias organizaciones que tienen fundraisers que les consiguen los fondos. Esto es una clave muy importante para el sostenimiento, en este caso, de los programas científicos, y en otras fundaciones con los objetivos que tienen lo mismo. Bueno, la verdad que esto es algo notable de la Fundación Sales y de la tarea que ha hecho Arturo. Y después comentando de la Academia de Ciencias, de la cual es Gabriel Rabinovich, y que Lincoln la fundó en el 1800, no sé cuánto, y la creó cuando estaban en plena guerra de secesión, estaban en plena guerra civil, y él decide crear la Academia de Ciencias, y en ese momento lo critican, como si estaban en plena guerra peleando el norte con el sur, y que todavía no habían ganado, ni era muy claro que iban a ganar, cómo creaba la Academia de Ciencias, y él dijo, porque Estados Unidos no puede pensar en un destino que su único destino sea sobrevivir con lo que tiene que crear, ¿no?, sus oportunidades, y eso lo va a dar la ciencia.
Fíjese que ahora con el tema de Ucrania y Rusia, yo publiqué un artículo en la revista Criterio hace un mes, se los puedo enviar, de un historiador israelí que hace un análisis sobre esta guerra. Él dice que anteriormente en la historia los países conquistaban a otros por las riquezas naturales. Y él dice que hoy, como la riqueza es el conocimiento, no tiene sentido hacer eso. Fíjese el atraso de Putin, ¿no? Claro, que quiere los campos de Ucrania. Exacto, cuando el valor está en el conocimiento. Esto es muy interesante y también se relaciona con la economía del conocimiento. El tema de las guerras, que anteriormente, cuando se conquista América por España, también se buscaban los países que podían tener riquezas minerales, agropecuarias, etc. Bueno, siguiendo con un poco el ejemplo de Lincoln, que crea la Academia de Ciencias y en plena guerra, Sarmiento, también a fines del siglo XIX, crea el Observatorio Astronómico de Córdoba en el 1800, cuando fue presidente, y también lo critican. Fue el primer observador astronómico que había en el hemisferio sur en ese momento. Era una cosa, como se dice hoy, muy disruptiva. Y él también dice, es que lo que nos va a hacer libres es la ciencia, el conocimiento científico, la educación y la ciencia. O sea que estas ideas no son nuevas, no. Sino que siempre es la idea de que los países pobres no se pueden dar el lujo de invertir en ciencia. Y en realidad los países son pobres porque no invierten en ciencia. No invierten lo suficiente y tampoco no invierten o no se focalizan en transferir ese conocimiento científico a la producción industrial, agrícola, etc. Y ese es un poco el foco de esta materia, que con todos los recursos científicos y tecnológicos que tiene la Argentina, además de sus riquezas naturales, pero que a toda nuestra producción le tenemos que agregar gran valor agregado. Claro. Y bueno, muchísimas gracias, Arturo. No sé si alguien quiere preguntar algo más específico. Nos han dado buenos datos, como ese anuario. Después te mando un resumen de lo que hablamos. Ya anoté el nombre del grupo Redes, que lo voy a buscar, y después pueden ver algo. En 2 o 3 semanas, ahora en noviembre, sacan el nuevo anuario, el 2022. Bueno, creo que es muy importante Es muy importante tenerlo y leerlo, porque es interesantísimo. Hay artículos que apoyan, la mitad del anuario son las estadísticas, la otra mitad son artículos que hacen una inteligencia sobre las estadísticas. Sí. Bueno, lo mismo les comenté sobre el Global Innovation Index, el índice global de innovación, que además de hacer un ranking, también muestra cuáles son los parámetros, porque estudia, no sé, como 80 variables, no es que solamente cuántas patentes presentaron, sino que estudia como 80 variables, por eso Suiza es el país que siempre sale primero en innovación, por distintos motivos, cuando uno lo abre país por país, explica cómo se le otorgó el puntaje en esas distintas variables, que las 80 se organizan en 7 categorías. Entonces, para ustedes, leer eso les va a permitir entender, cuando uno dice qué países están realmente en la economía del conocimiento, qué son las cosas que hay que analizar y que hay que fortalecer, ¿no? Para desarrollar una política pública. En ese punto, ustedes que están en la UBA, yo fui muy crítico de que la UBA no patenta. Y estuvo dirigida hasta hace poco por un economista. Y yo me comuniqué con ellos, hablé con ellos, y no sabían por dónde empezar, pero estaban publicando conocimientos valiosos sin protegerlos. Claro. Es dinero perdido, estamos financiando al extranjero que toma esos conocimientos porque no están protegidos. Es una locura eso. Y es mucho menor el gasto en patentamientos que todo lo que se pierde. Así es. Es muy menor. Nosotros todo lo que gastamos en patentes es bajísimo en relación a lo que gastamos en ciencia, en los laboratorios, en los laboratorios, etc. Es una parte muy menor, pero es la protección. Uno tiene protección médica, la medicina prepaga, por ejemplo, las obras sociales. Es una parte menor del ingreso, pero protege un hecho. O sea, hay ejemplos análogos.
Y no sé por qué en el conocimiento esto no se tiene en cuenta en Argentina. Es un tema cultural y un lobby muy grande que hay en contra. Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Creo No, al que nos contrario. ha servido para profundizar en muchas cosas y conocer también el gran potencial que tenemos en nuestro país y quienes están haciendo estas cosas desde hace mucho tiempo. Así que muchas gracias, Arturo. No, gracias a ustedes. Hasta muy pronto. Hasta luego. Bueno, y nos encontramos la próxima semana. No sé si alguien tiene alguna cosa que quiera agregar, preguntar. Bueno, los que están en... Sí, Perdón, disculpa. sí, Tomás. Sí, que nosotros habíamos, tipo el grupo de biotecnología, habíamos desarrollado un problema que estamos pensando en desarrollarlo tipo en relación a nuestro tema y queríamos preguntar qué pensabas, que era desarrollar tipo el trabajo en relación a un problema que era onda la brecha entre todos los procesos creativos y el producto final, onda que no había los medios para transformar el conocimiento en acción y nada, me pareció que estaba muy relacionado con lo que había mencionado el primer speaker, Martín, creo que era el nombre, no me acuerdo bien. Y nada, queríamos saber qué pensabas. Bueno, como focalizar el proyecto en eso. Sí. Bueno, en general lo que, más que focalizar en un tema, ¿no? A ver, ustedes en el caso de la biotecnología, bueno, primero tendrían que decir dónde estamos, dónde queremos llegar y qué cosas habría que hacer. Sin duda, uno de los temas es unir la ciencia, ¿no? Como se dice, desde el laboratorio científico, cómo llegar al mercado global, porque lo que va a generar riqueza para nuestro país es que los productos y servicios de bases de biotecnológica que se produzcan vayan al mercado, sean de exportación, ¿no? Competitivos a nivel mundial. Eso es lo que genera divisas, que es lo que necesitamos, y crean riqueza, ¿no? En un mundo globalizado, como vimos. Entonces, ¿cómo es ese camino? Sí, me parece que es interesante. Tal vez tendrían que identificar, además, cuáles serían las áreas, así como Matías en su empresa identificó cuáles serían las áreas de aplicación. Eso creo que también tendría que estar, ¿no? En el caso de ellos eran alimentos, diagnóstico, ¿no? Aparatos de diagnóstico, ambiente. Sí, por eso nosotros habíamos preguntado. Herramientas. Ellos habían dejado afuera nuevas moléculas medicinales, pero bueno, esa es una opción que han hecho ellos porque les decía, están ligados a las empresas farmacéuticas argentinas, pero podrían hacer también, hay otras empresas que están haciendo moléculas propias, como los de CITES, ¿no? Así que esa es una opción que ustedes pueden ver, pero, y ver los obstáculos y cómo sortear esos obstáculos del laboratorio al mercado, me parece que es un buen enfoque. Y eso es tu pregunta, Tomás. Ok. Sí, era eso. Bueno, buenísimo. Y hay un video del año pasado de Graciela Sicho, que es también socia de GridX y de la Cámara de Biotecnología, que lo tendrían que ver porque ella explica muy bien qué es la biotecnología, todas las aplicaciones, todas las empresas que ya hay en la Argentina, les va a dar un marco interesante. Y la Cámara, y no sé si han estado en contacto con la Cámara de Biotecnología, que tiene un gerente o algo así, que lo pueden contactar para buscar información. Buenísimo. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, gracias. Chao, Caro. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego.